Listo, ahora sí ya me salió grabando. Entonces les decía, la idea es que analicemos todo desde hoy hasta que pues acabemos esta asignatura, analicemos todo lo que tiene que ver con el mundo judicial o con el mundo de los procesos civiles. Poder analizar todos los procesos civiles es algo que realmente resulta imposible, algo que en teoría podría ser muy pretencioso, porque el mundo de los procesos civiles es un mundo inmenso, es un mundo gigante. Acuérdense que hay procesos declarativos, hay procesos ejecutivos, hay procesos liquidatorios. Acuérdense que dentro de los mismos procesos declarativos hay procesos declarativos especiales, como el de pertenencia, servidumbres, expropiación, etcétera, etcétera. Y pues hay una infinidad de procesos, así como hay una infinidad de acciones que se pueden iniciar. Entonces, no es lo mismo hablar de un proceso de impugnación de paternidad que un proceso eh, que tenga que ver con levantamiento de patria potestad, ni es lo mismo un proceso de sucesión, ni es lo mismo un ejecutivo hipotecario que un ejecutivo con un título quirografario. O sea, habrían infinidad que no nos daría abasto esta materia para explicar todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales en términos generales. Sin embargo, eh, podríamos, podríamos hablar que es importante que analicemos algunos aspectos claros en torno a lo que tiene que ver con una adecuada presentación de demanda, luego lo que tiene que ver con una adecuada contestación de demanda y así consecutivamente lo que se tiene que tener en cuenta pues con los procesos judiciales en sí. Entonces, hoy nos vamos a dedicar especialmente a lo que tiene que ver con la redacción de una demanda. Y pues de esta clase va a salir un taller que sería el taller que tiene que ver con lo que es una adecuada demanda en ese caso. Yo creo que estamos en un mundo donde abundan los formatos. Uno entra hoy en día a internet, no sé, pues yo creo que muchos de ustedes recuerdan que antes primaban lo que eran las formas Minerva en los contratos y demás, pero hoy en día en el internet encontramos una multitud de formatos en cuanto a la presentación de una demanda. Y podríamos decir que en esta vida hay formatos de demanda como hay abogados. O sea, ustedes van a encontrar infinidad, pero infinidad de formatos en ese sentido. ¿Cuál es el mejor o cuál es el peor? Yo creería que ese no es el punto, sino el punto es hacer una adecuada estructuración de lo que es presentar una demanda, pero más que de lo que es presentar una demanda, es de lo que significa plantear un litigio. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy a presentar una demanda, antes de presentar la demanda propiamente, yo lo que me tengo que plantear es un litigio. Es decir, tengo que hacer una estrategia en cuanto al asunto que quiero llevar a un estrado judicial. Y ahí es donde muchas veces radica el gran inconveniente que tienen los abogados litigantes en la práctica, porque no se hacen este planteamiento de manera correcta, de manera adecuada, y pues esto les genera muchos, pero muchos inconvenientes en la vida práctica como tal. Eh, hay algo que voy a repetir mucho en esta clase de hoy especialmente y en la próxima que tengamos, y es que, por ejemplo, a mí personalmente me parece que es más difícil demandar que contestar una demanda. No sé si alguno de ustedes haya tenido la experiencia hasta el momento de demandar o contestar una demanda en ese sentido. Pero, ¿por qué establezco esa gran diferenciación y por qué señalo que para mí es más difícil lo uno que lo otro?
y es especialmente por algo muy sencillo, y es que cuando usted interpone una demanda, usted es el creador de una historia, por decirlo así. En cambio, cuando usted contesta una demanda, usted lo que hace es ser consecuente con la historia que ya está contada. Es decir, es más difícil hacer algo desde ceros que realizar algo sobre una base. Entonces, en ese sentido, contestar una demanda tiene como base claramente lo que ya se demandó. Y especialmente en materia civil, porque en materia civil hay una connotación muy importante, y es que la justicia civil es justicia ¿qué? ¿Recuerdan? ¿O no? Rogada, ¿no? Es justicia rogada. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez se va a tener que mover en torno a qué. A los hechos que presentan cada parte. Exactamente, pero especialmente a las pretensiones de la demanda. Entonces eso es un punto de partida demasiado importante y demasiado importante, o sea, demasiado interesante e importante en materia civil, además porque para las personas del común viven en un imaginario que nosotros a veces también como abogados creíamos que era así y no es tan así. Si lo miramos, me voy a poner un poquito histórico, si nos fuéramos al derecho romano, en el derecho romano, el pretor, el pretor que hacía, el pretor iba y esto le llevaban al pretor un problema y el pretor en el derecho romano, al revisar ese problema, él analizaba toda la problemática que se podría presentar. En cambio, hoy en día, judicialmente, no es así. Y eso es lo que choca con el razonamiento común de las personas o con el imaginario que ellos tienen. Y es que ellos creen que un juez les va a solucionar todos los problemas que giran en torno a una misma problemática. Uno pensaría que es así, pero no es así. Me explico. Por ejemplo, si yo, pongamos un caso en específico, si yo soy heredero y como heredero somos cuatro hermanos y los cuatro hermanos estamos en un problema en torno a una sucesión por una finca, nosotros esperaríamos a que el juez nos solucionara varios problemas. Lo primero, nos estableciera cómo debe hacerse o llevarse a cabo la administración de ese bien. Segundo, que estableciera en la sucesión los porcentajes que le toca a cada uno. Y tercero, que hiciera una división material del bien. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿O qué pasa en lo judicial? Que yo tendría que iniciar procesos judiciales diferentes. Entonces yo tendría que iniciar primero un proceso sucesorio con la finalidad de que el juez establezca qué porcentaje de propiedad le toca a cada uno sobre determinado bien. Y una vez termine todo eso, yo tendría que iniciar por aparte un proceso divisorio. Y ese proceso divisorio buscaría que el juez establezca materialmente en el bien qué parte le corresponde a cada uno de los propietarios. Entonces, a la gente les choca eso porque, primero, les implica dos procesos diferentes que se demoran un siglo. Segundo, les implica más costos de abogado. Pero tercero, porque uno cree que en el sentimiento de lo que uno entiende como justicia, uno pensaría que al ir uno de un juez, el juez solucionaría una vez todos esos inconvenientes. Entonces, eso podría ser posible, dirían algunos, con la acumulación de pretensiones y demás, pero hay también unos inconvenientes porque, por ejemplo, en este caso que les pongo, yo no podría acumular eso porque son procesos que se llevan ante jueces competentes diferentes, uno lo lleva al juez de familia, el otro lo lleva al juez civil, etcétera, etcétera.
Entonces ahí hay unos inconvenientes que son bastante complejos en la práctica. Por esa razón, reitero, a mí se me hace que es más difícil demandar que contestar. Además, porque cuando usted demanda, usted tiene que establecer cuál es la vía correcta. Y eso es un papel que es bien complejo en materia judicial. Entonces, en materia judicial, vean que se presentan varios temas que debemos de tener en cuenta antes de ir propiamente a redactar una demanda, en ese caso. Entonces vamos a mirar uno por uno. Ojo, el objetivo de lo que vamos a hablar acá no es que yo les diga cómo se escribe o se redacta una demanda, porque para eso hay formatos, y los formatos son buenos, sino que la idea es que analicemos propiamente qué debo plantearme yo cuando voy a redactar o interponer una demanda, o qué cosas debo tener en cuenta en ese caso. Repito, escribir o redactar la demanda es lo de menos. Pues no es lo de menos, porque también hay problemas con eso, pero uno baja unos formatos perfectos de bases de datos, se copia de otros, lo de menos. Sino que el problema está mucho más atrás. Entonces, lo primero, el primer gran inconveniente que les decía y sobre el cual debemos de partir es que yo, como posible demandante, lo primero que me debo plantear es cuál es la vía correcta para demandar, porque todas las vías no son similares. Y la vía correcta, ¿de qué depende? Inicialmente dependería de qué. ¿Qué creerían ustedes que depende la vía correcta? ¿Sí? La competencia, No, mucho más atrás de eso. la cuantía, ¿no? No, mucho más atrás de eso. La naturaleza del proceso. Tampoco, mucho más atrás de eso. Depende de lo que quiere el demandante. Entonces les voy a poner un ejemplo, Carolina. Entonces, Carolina, yo celebro un contrato contigo y en ese contrato que celebro contigo es un contrato, pongamos un ejemplo sencillo, es un contrato de compraventa. Y en ese contrato de compraventa pactamos que yo, perdón, que tú me vas a entregar un apartamento que vale 200 millones de pesos y a cambio del apartamento yo te voy a pagar los 200 millones de pesos. Entonces, tú me entregas materialmente el bien, realizamos o llevamos a cabo la tradición jurídica de la cosa, o sea, celebramos el contrato por escritura pública, lo registramos y aparezco yo como propietario, yo te pago 100 millones de pesos y te quedo debiendo 100 millones de pesos. Y quedamos de que te los voy a pagar en un mes. Llega el mes y al llegar el mes yo no te pago absolutamente un solo peso. Y no te respondo por absolutamente nada. Entonces, mi pregunta es, Carolina, o para todos, ¿qué tipo de demanda o de acción judicial tú interpondrías en ese caso? ¿Y por qué? ¿Mm? Doctor, qué pena. ¿Me repite, por favor? Ok. ¿Hasta dónde me escuchaste, Lina? Lina. ¿Los demás sí me escucharon bien? No, profe, hasta donde decía que un contrato, pero se le entrecortaba ahí para allá. Ok, entonces vuelvo a repetir el ejemplo. Les digo,
¿Ahí me están escuchando bien o no? Sí, señor. Está mejor, Listo. profe. Entonces vuelvo y les repito el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Yo celebro un contrato de compraventa con Carolina. Carolina me entrega un bien inmueble y yo le pago 200 millones de pesos. Entonces celebramos el contrato por escritura pública, lo registramos, se hace la tradición, me entrega materialmente el bien, yo le pago solamente 100 millones y le quedo debiendo 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos quedé de pagárselos en 2 meses. Pasan los 2 meses y yo no le pago y no le respondo por absolutamente nada. Y la pregunta era ahí, ¿qué tipo de demanda uno interpondría en ese caso? ¿Y por qué? Sin miedo a equivocarse, pueden opinar. Profe, pues digamos, yo, Profe, buenas noches. ¿dónde quedaría como estipulado esa forma de pago si quedó en el contrato de Sí, compraventa? está en el contrato claramente, o sea, no hay duda que se debe el dinero. Profe, una demanda de rescisión de contrato de compraventa. Ok, listo. Carolina, ¿qué ibas a decir? Ejecutivo, profe, como Ok, para cuando, hacer cuando, cumplir el contrato. cuando Andrés, cuando dice rescisión de contrato, ¿a qué se refiere? A que se dé por terminado el contrato, profe, y que las partes vuelvan a estar en el estado inicial que estaban antes de dar celebrar el negocio. Pero ojo, 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 bueno, ahí vamos recordando algunas cosas. Hay una equivocación El, bastante grande, Andrés. Eso el no se de llama la rescisión, sino se llama ¿cómo? Rescindir. rescindir. No, eso no se llama rescisión, eso se llama resolución del contrato. Porque la rescisión se da es por nulidad. La nulidad del contrato da lugar a la rescisión del contrato. Pero lo que está mencionando Andrés es resolución del contrato. Que la resolución del contrato se da ¿por qué? Por incumplimiento contractual. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Sí, señor. Ok, pero vea lo importante. Carolina dice que un ejecutivo y Andrés dice que resolución del contrato. ¿Qué pasa? Las dos son posibles. Entonces reitero, ¿cuál interpongo? Interpongo dependiendo de qué, del interés de el demandante. Por eso les digo que tenemos que irnos mucho más atrás. Cuando a uno le llega un cliente y el cliente le cuenta a uno toda la historia, uno tiene que establecer, así como lo mencionábamos en la primera clase sobre las asesorías, uno tiene que establecer qué es lo que quiere el cliente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el cliente me diga, es que yo quiero que me paguen los 100 millones de pesos que me deben. Entonces yo digo, bueno, nos vamos a ir por un proceso ejecutivo como lo dice Carolina. Pero puede que el cliente diga, no, a mí ya no me interesa ese contrato. Y como me incumplió, yo quiero recuperar el apartamento. Entonces yo le diría, bueno, entonces nos vamos por la resolución del contrato. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Pero puede haber un problema mayor, un problema práctico. ¿Cuál es? Que yo le pregunto a Carolina, bueno, Carolina, usted quiere cobrar los 100 millones que le debe, pero usted sabe si la persona tiene para pagarle esos 100 millones de pesos o no. Porque ¿cuál es el éxito de un proceso ejecutivo? ¿Ganarlo o qué? Que paguen. Que paguen. Y O sea, cumpla con... ganarse un proceso ejecutivo es fácil. Si el título existe, el título ejecutivo se gana sin problema alguno. Pero lo difícil que es lograr el pago. Y para lograr el pago hay que obtener patrimonio. Y si la persona no tiene ni un solo peso, entonces uno diría, no, pero es que tiene el bien. Y si ya lo vendió, entonces no tiene absolutamente nada con qué pagar en ese caso. Entonces uno que, pues el ejecutivo como que no tiene mucha importancia, ¿no? Pero si nos vamos a la resolución del contrato,
una de las consecuencias de la resolución del contrato, ¿cuál va a ser? Cuando Andrés decía que todo vuelva al estado anterior, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Si las cosas vuelven al estado anterior. ¿Ninguno? Andrés que lo mencionaba. ¿Sí me escuchan o no? Profe, pues ahí sí, como decías, ahí depende también porque, por ejemplo, ya lo vendió, entonces tendría que, para volver ese bien a nombre del vendedor, afectaría a una tercera persona también. O Uh-huh. sea, es complejo, ya se volvería como un proceso complejo porque Ok, entonces, listo. Además, pero está muy bien lo que usted menciona, José, pero además hay otro problema. No solamente si ya se vendió el bien, sino además si ya qué pudo haber pasado. Míralo desde el otro extremo. que esa tercera persona ha pagado el bien en su totalidad. No, míralo desde la otra parte. ¿Qué puede pasar respecto de la otra parte? ¿Cuál sería ¿Qué que haya hecho qué- la tradición y haya tomado la posesión? no, ¿qué pudo haber pasado con el vendedor? Si se resuelve el contrato, ¿qué tiene que hacer el vendedor? Pues responderle al tercero. No, no porque el vendedor es el que va a demandar la resolución, ¿no? Porque no le han pagado para que le regresen el bien. Pero el que tiene que hacer al mismo tiempo. Profe, qué pena, Es es pa- que tengo la señal mala. Usted está preguntando que qué tiene que ser el vendedor para que el comprador no pueda vender la casa. No, La no, no, restitución no. del bien. No, estamos hablando hablábamos de que si iniciamos el ejecutivo, puede que el problema sea que el deudor no tenga con qué pagar. Y estamos hablando de que iniciamos la resolución del contrato, puede haber un inconveniente y es que el comprador ya haya vendido la casa y pues la casa de pronto no se pueda restituir o algo. Pero adicional a eso, les decía, puede haber otro problema en la resolución del contrato y es que el vendedor, ¿qué? No tenga el dinero, ok, no sé. Exactamente, ya se comió los 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces vean que todo tiene su problema. O sea, que vuelvo y repito, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis con esto? Que es más fácil de pronto a veces contestar una demanda que plantear la demanda. Porque es que para plantear la demanda, lo primero que tenemos que hacer es escoger cuál es la vía adecuada. Y puede que la vía adecuada no sea tampoco la que quiere el contratante, perdón, el cliente de uno. Porque puede que la vía adecuada que quiere el cliente de uno tiene que tratar de explicarle que es una vía que puede que no sea satisfactoria a futuro o que pueda que le genere muchos problemas, ¿cierto? Porque puede que a mí llegue mi cliente y me diga, ah, yo ya no quiero ese contrato, que me devuelvan el apartamento que vendí. Y uno le dice, sí, ¿usted tiene para devolver la plata que le recibió o no tiene para recibir esa plata? No, no tengo. Ah, bueno. Entonces ahí tenemos un problema inicial, ¿no? Segundo, lo que quiero es cobrarle. Ah, analicemos si realmente la persona tiene con qué pagar. O sea, entonces en ese punto, reitero, partamos de la base de que presentar una demanda no solamente es escribirla, sino es establecer la vía adecuada en ese caso. En materia, por ejemplo, ¿cómo se llama? En materia de contencioso administrativo, puede que sea mucho más sencillo,
Porque en materia de contencioso administrativo, recuerden que los medios de control están claros, ¿no? ¿Cuáles son los medios de control en administrativo? Son poquitos. Nulidad de restablecimiento, simple nulidad, reparación directa, controversias contractuales. Por esos lados vamos. Pero en materia civil es mucho más amplio el tema. Y además es mucho más amplio, ¿por qué razón? Porque dentro de la misma acción que usted interpone, puede haber un mundo infinito de pretensiones por interponer. Entonces puede que sea un poco más complejo. Por eso la primera recomendación que les hago es, hay que escoger la vía adecuada. Y esa vía adecuada toca analizarla desde el punto de vista práctico, incluso más arriba o por encima del punto de vista jurídico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora, segundo punto. Hay que tener en cuenta que la demanda no solamente es el escrito de demanda, sino que la demanda es un conjunto de documentos que hacen parte de la misma demanda. No solamente es la demanda y ya, sino que pueden ser muchos o muchos documentos. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta también con la recolección adecuada de todos esos documentos. Les voy a poner acá un caso real para que ustedes vean un ejemplo de eso, de lo que es no reunir adecuadamente los documentos que se piden al momento de presentar la demanda. ¿Qué es lo que sucede? Si vamos y miramos la norma, el Código General del Proceso, en el Código General del Proceso nos trae unos artículos y esos artículos nos dicen qué tipo de documentos debe contener una demanda. Sin embargo, esos documentos que debe contener una demanda también varían dependiendo de la clase de proceso que vamos a iniciar. Es decir, hay unos documentos generales, por decirlo así, pero hay unos documentos también muy específicos dependiendo de la clase de demanda que vayamos a presentar. Entonces, si entramos a mirar acá, por ejemplo, y miramos acá el artículo 84, nos dice, la demanda, reitero, nosotros nos mentalizamos a veces a la demanda como escrito de demanda y olvidamos otras cosas, y a veces de pronto las otras cosas pueden ser más complejas que la misma, que la misma demanda. Entonces, dice el artículo 84, dice, la demanda se debe acompañar de, uno, el poder para iniciar el proceso. Importante. Dos, la prueba de la existencia y representación de las partes que intervienen en el proceso. Tres, las pruebas extraprocesales que se hagan valer. Cuatro, la prueba del pago de arancel judicial. Cinco, los demás que exija la ley. Y en ese cinco de los demás que exija la ley, pues son las reglas especiales de cada proceso. Y en cada proceso se pueden exigir cosas diferentes. Entonces les voy a mostrar acá un ejemplo muy reciente que vi de una demanda, voy a ser un poquito prepotente, realmente una demanda horrible, muy mal presentada. Yo, pues a mí, realmente, vuelvo y les digo, va a ser prepotente, a mí me han llegado a inadmitir demandas, es normal que le pase a uno, pero una cosa es que a uno le inadmitan una demanda por algunos errores muy simples, y por lo menos en este caso la demanda sí la inadmitieron porque prácticamente no cumplieron con nada. Entonces mire por ejemplo este caso, un caso muy reciente. Juez cuarto de familia de circuito, un auto del 30 de agosto, 31 de agosto, de hace como 15 días. Entonces dice, es un proceso de sucesión. Acá no quiero que hagamos
como quien dice, reflexión propiamente de si la demanda está buena o mala, sino de que lo importante que es no solamente escoger la vía adecuada para demandar, sino también escoger o tener presente los tipos de documentos que requiero al momento de demandar. Entonces miren lo que dice acá, eso, dice, revisada la presente demanda, se concluye que no cumple con los requisitos previstos para su admisión. Por consiguiente, se le concederá a la parte 5 días para que subsane, o sea, para que llegue lo que corrija lo que falta. Entonces, primero dice, no se relacionan los números de identificación de la causante y del interesado, los números de cédula. Bueno, eso es un error garrafal del escrito de demanda. No se informa el domicilio del causante. Pero vean, errores garrafales pero importantes. Pasan a diario. Uno los ve. No aportó el poder. ¿Sí? Hoy en día, ojo, esto pareciera que es muy lógico que uno lo haga, pero hoy en día con la virtualidad también pueden haber muchos problemas en la radicación o presentación de las demandas, porque hoy en día se hace a través de un correo electrónico, ya lo vamos a hablar ahorita, se hace, eh, se hace de una forma que de pronto a uno le puede a uno faltar algún documento. Entonces, primero, no aportaron el poder. Dos, no aportaron registro civil de defunción de la causante. Hay un error garrafal, reitero, es difícil no criticarlo, pero pues la idea que quiero que caigamos en cuenta no es resaltar el error de esta demanda, sino resaltar de que si usted va a iniciar un proceso de sucesión, por ejemplo, no debe estar pensando solamente en, en qué, en la demanda y en lo que va a pedir, sino también en toda la labor que le va a implicar presentar esa demanda. Y ahí hay una labor que es de contenido documental, que es conseguir todo ese tipo de documentos como tal. Sigue diciendo el auto en ese caso. Dice, no se aportaron registro civil de nacimiento del interesado, de los otros herederos. 7. No se identificó en debida forma el bien, ni se aportaron documentos que acrediten el derecho real de dominio, o sea, no se acreditó el certificado de libertad de tradición, no se aportó el avalúo de los bienes relictos. 10. No se aportó ninguno de los anexos relacionados en la cápita de documentos o medios de prueba, no se señalan las direcciones, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le llega a un proceso de sucesión y usted quiere interponer la demanda de sucesión, pues no solamente tiene que ir pensando en la demanda de sucesión como tal, sino que tienen también que pensar en todos los documentos que tiene que recolectar para interponer esa demanda. Porque aparte de los del artículo 84 que hablábamos ahorita, reitero, hay unos documentos especiales que, por ejemplo, en este caso pide este tipo de proceso, que estoy utilizando como ejemplo. Y no lo dice, acá estoy cambiando la presentación, el artículo 489 del código. Entonces, por ejemplo, el artículo 489 que nos dice que cuando es una demanda de sucesión, debe aportarse, 1, la prueba de la defunción, copia del testamento, prueba del estado civil de los demandantes, o sea, registros civiles, del matrimonio, inventario de bienes, avalúos. Es decir, que la demanda no solamente es el escrito de demanda. Ahí vuelvo a lo mismo, el escrito de demanda puede que sea incluso lo más fácil, sino que la demanda, adicional a eso, es los documentos que se requieren por ley para presentar la demanda. Y ojo, documentos que se requieren no solamente para que la demanda sea admitida, sino para que también la demanda prospere, porque si usted no aporta pruebas documentales que son requeridas, es muy posible que también de aquí a mañana la demanda no le prospere, en ese caso.
Entonces ahí en ese punto es muy importante la recomendación y es que antes de interponer la demanda, antes de irnos como un toro encima del computador, abrir un archivo de Word para redactar una demanda, hay que tomarnos un tiempo y pensar en eso. Primero, ya lo dijimos, analizar cuál es la vía más conveniente que debo tomar desde el punto de vista procesal. ¿Cuál es la acción que realmente más beneficia a mi cliente acorde con lo que él quiere? Dos, ¿qué tipo de documentación se requiere para poder interponer este tipo de acción o este tipo de demanda? Y con eso, pues también trasladar esa carga al cliente o al demandante, porque pues hay documentos que eh, para uno es imposible conseguir. Entonces, puede que el caso esté muy bueno, pero si el cliente no consigue la documentación requerida o que se necesita para llevar a cabo ese tipo de acción, puede pasar que esa demanda no tenga ningún futuro de aquí a mañana. Empezando como lo que pasó ahorita, pues no es que, además de la crítica al abogado o a la abogada de ese caso, pues la crítica es que esos documentos son carga del cliente conseguirlos, pero el abogado tiene que analizar que sin esos documentos no va a poder hacer absolutamente nada en ese evento. ¿Estamos claros ahí? En ese caso. Sí, profe. ¿Sí? Señor. Ok, listo, perfecto. Dentro de los documentos que hay que conseguir, reitero, dependiendo del tipo de acción judicial que vayamos a iniciar, asimismo podrán ser unos u otros documentos los que toque allegar en ese caso. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en un documento en especial, y es en el poder. ¿Y por qué razón quisiera hacer énfasis en el poder? Porque lo que tiene que ver con las reglas en torno a los poderes han cambiado por entrada de la pandemia y por entrada de la virtualidad. Entonces, para que ustedes tengan muy presentes esa situación. Porque vean que esto, pues, puede pasar que ustedes tengan bien la demanda, tengan todo, y pues no vale la pena que pronto uno vaya a tener un problema por un poder mal diligenciado. ¿Y qué puede pasar? Que también cuando usted tiene cliente, que es lo primero que le va a coger al cliente? El poder. Y si el poder queda mal diligenciado, pues va a haber un obstáculo para la admisión de la demanda. Y si la demanda ni siquiera es admitida, pues mucho menos vamos a tener posibilidad de ganar el proceso a futuro. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las reglas que giran en torno a la presentación de los poderes. Y en ese caso, pues nos tenemos que ir al Código General del Proceso, y aparte del Código General del Proceso, nos tenemos que ir a un decreto que cambió todo lo que tiene que ver hoy en día con la presentación de los poderes, y es el decreto que incluyó la virtualidad en materia procesal. Ese decreto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, no solamente de cara a un futuro, sino de cara a un presente, porque es que en consultorio jurídico, si ustedes de aquí a mañana tienen un caso, pues van a tener que de pronto pedir poderes, y los poderes se cambió bastante hoy en día con lo que tiene que ver con la entrada de la virtualidad. Entonces, ojo, artículo 74 del Código General de Proceso, que nos dice, nos señala, los poderes para toda clase de generales solo se pueden conferir por escritura pública, o sea, lo general. Pero el poder especial para unos o varios procesos se confiere por documento privado. Dice acá, el poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez de conocimiento.
el poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poder dante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Cuando se habla de que debe ser presentado personalmente, ¿a qué se está refiriendo la norma? A que el poder necesita ¿qué? ¿Qué es una presentación personal? Una autenticación ante... Exactamente. Es decir, que la regla tradicional del Código General de Proceso dice poderes autenticados, o sea, con presentación personal, tanto del poder dante como del apoderado, o sea, de quien otorga el poder y de quien lo recibe. Diferente con la demanda, que la demanda no requiere presentación personal, en ese caso, pero el poder sí requiere la presentación personal. Sin embargo, con la entrada del decreto 806 del 2020, que es el decreto que introduce todo lo que es la virtualidad en el proceso, en los procesos, hay un cambio bastante, pero bastante importante en torno a lo que es los poderes. Y no solamente los poderes, sino las notificaciones y cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con esto, con los procesos, porque se incluye todo lo que tiene que ver con la virtualidad en ese caso. Entonces, ¿qué pasa con el decreto 806 del 2020? Acá se lo estoy abriendo para mostrarlo. Este decreto incluye un cambio importante y es que los poderes ahora se pueden realizar a través de mensaje de datos, o sea, a través de correo electrónico. Y a mí se me hace, por ejemplo, que es mucho más fácil hoy en día el tema de los poderes, como lo establece este decreto, que como estaba antes. Entonces vean lo que nos dice acá el decreto. Perdón, que acá les estoy ampliando un poquito la imagen. Entonces, acá está. Este decreto realmente es corto, pero es muy importante. Es más la parte considerativa que lo que es el resuelto. 5 poderes. Entonces dice, los poderes especiales para cualquier actuación judicial se pueden conferir mediante mensaje de datos sin firma manuscrita o digital. Con la sola antefirma se presumirán auténticos y no requieren de ninguna presentación personal o reconocimiento. O sea, que el poder hoy en día puede ser simplemente un correo electrónico, en ese caso. Sin necesidad de una autenticación, acá no metemos temas de firmas electrónicas, nada de eso. Simplemente basta un mensaje de datos en el cual el poder dante está otorgando poder. Y por ejemplo, en materia de personas jurídicas es más exigente, dice. En el poder, bueno, se indicará adicional esto, dice, cuando son poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, se tienen que remitir desde el correo electrónico que tengan registrado para notificación. Entonces vean que eso es una regla que es muy importante. Reitero, uno está enfocado en la demanda, pero vea que un mal poder puede complicarnos la vida. Y a veces también nos puede complicar la vida cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en lo difícil que puede resultar llamar a un cliente a decirle que vuelva a realizar un poder porque el poder quedó mal realizado, en ese caso. Lo cual de pronto puede ser fácil, porque pues puede que uno pase por la pena, llame al cliente y le diga, venga, qué pena, necesito que me haga un nuevo poder. O incluso lo haga con una mentira piadosa, diciéndole que el juez le exigió un cambio, lo que sea. Pero eso puede cambiar cuando ¿qué? Eso puede cambiar cuando a uno le inadmiten la demanda, porque el poder quedó mal, y al inadmitirle a uno la demanda, solamente le dan 5 días para que subsane. ¿Y qué puede pasar si usted en 5 días no subsana la demanda? Entonces ahí puede venir el problema. Acá les voy a poner un ejemplo. Entonces,
de cómo debería ser un poder especial. Entonces vean, acá está. Miren, por ejemplo, acá una cliente me manda un poder especial, dice, asunto del correo, poder especial. ¿Y qué dice? Señores juez quinto civil de circuito, proceso verbal de tal persona, y dice acá, tal persona, mayor de edad, otorgo poder a tal persona, mi apoderado queda investido de las facultades contempladas, y en especial de las de interponer recursos, desistir, para efectos, tal. Atentamente y ya. No se requiere más. ¿Qué debo hacer yo con esto? Cuando vaya a presentar la demanda o contestación de demanda, dependiendo de lo que sea, simplemente imprimir en un PDF el poder, en ese caso, como lo estoy mostrando acá. Y este es el poder hoy en día. Si yo lo quiero hacer por el modo tradicional, lo debo hacer por el modo tradicional, autenticado, y escanear eso. Pero hoy lo podría hacer de una forma mucho más sencilla, en ese caso. Sin embargo, reitero, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es la forma en que se realiza el poder, sino también la información que contiene el poder. Porque puede que el poder diga que es para interponer una demanda ante jueces de tal competencia y mentiras que yo interponga la demanda entre otro. Ahí está mal. O por ejemplo, que sea para demandar por ciertas cosas y la demanda se interponga por algo diferente. Entonces hay que guardar coherencia entre lo que dice el poder con lo que va a decir la demanda. Ahí qué recomendación les hago yo. Ojo, muchas veces uno le quiere coger el poder al cliente rápidamente. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? No cambie de abogado. Exactamente. Pero ¿qué puede pasar? Que uno hace eso, pero cuando usted analiza el caso de fondo, se da cuenta que el poder que le cogió es un poder que no le sirve. Reitero, puede ser fácil cambiarlo, listo, no hay problema, pero puede que en algunos casos eso se complique. Entonces, si yo quiero agarrar el cliente, no necesito agarrarlo propiamente con el poder. Yo puedo agarrarlo con un contrato de prestación de servicios. Entonces yo le puedo decir, vea, pues hagamos el contrato de prestación de servicios donde diga que yo voy a interponer una demanda por esta situación, pero coloco una cláusula en el contrato donde diga que los poderes y la demanda están supeditados al análisis posterior que se haga del caso. Ya con eso no va a poder cambiar de abogado y yo cuando haga un análisis correcto y adecuado, hago el poder bien y hago la demanda bien, que guarde coherencia, para evitar que a mí me inadmitan la demanda por interponer inadecuadamente la demanda, por presentar inadecuadamente un poder y demás. Porque además, como lo dice la misma norma, eh, la demanda puede ser inadmitida. Y la demanda, ¿por qué causales se inadmiten la demanda? Entonces, nos lo dice el artículo 90 del Código General de Proceso, que les voy a copiar acá en la presentación. ¿Y qué nos dice ese artículo? Admisión, inadmisión. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos. Bueno, ahí todo chévere. Pero dice, declara inadmisible la demanda cuando no se reúnan los requisitos formales. Ya los vamos a mirar. Cuando no se acompañen los anexos. Cuando las pretensiones no reúnan requisitos. Cuando el que demande sea incapaz. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho. Cuando no contenga juramento estimatorio. Esto es un tema formal. Cuando no se acredita que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, ya lo vamos a hablar ahorita también, y demás. Entonces vean que en estos casos, si nos damos cuenta, yo más que adelantarme en el futuro y pensar cómo me voy a ganar el proceso,
que lo debo pensar qué necesito para que me admitan la demanda. ¿Listo? O sea, si a mí no me admiten la demanda, nunca me voy a ganar el proceso. Y si la admiten y no la puedo subsanar, me la van a rechazar y tengo que volver a empezar de cero. Entonces, es lo primero que tengo que analizar. Entonces, para eso, reitero, analizar cuál es la vía que necesito, analizar qué documentos debo presentar con eso. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, señor. profe. Ok, listo. Vamos al punto 3. Además de escoger la vía adecuada y saber cuáles documentos requiero para que me admitan la demanda y para probar o demostrar mis pretensiones, yo debo pensar en qué formalidades me exige de forma general y de forma especial la ley para que la demanda sea admitida. Que eso es el punto 1 por el que me pueden inadmitir una demanda, pero también puede ser el punto 6 o puede también ser el punto 7 en ese caso. Y para eso prácticamente hay que hacer un checklist. Ese checklist, ¿qué es un checklist? Hacer un listado de las cosas que debemos nosotros cumplir para presentar una demanda como tal. Si miramos cuál debe ser ese checklist nos lo trae también la ley y eso nos lo trae inicialmente en el artículo 82 del Código General de Procesos, que es el que nos dice qué es lo que debe contener una demanda. Esa es la regla general. Entonces la regla general nos dice, ojo, según el artículo 82, lo que se debe cumplir al momento de redactar una demanda es con esto. Yo, simple, hago un listadito y constato de que eso se cumpla en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el 82? Uno, primero, designe al juez a quien va dirigida la demanda. Entonces yo miro el formatico y digo, sí, acá dice, uno, juez civil del circuito, ta, 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 ta. O sea, ya estoy designando quién es el juez. Dos, establezca el nombre, domicilio de las partes y de su representante legal, con el número de identificación, el NIT y demás. Entonces, ¿yo qué miro? Ah, sí, acá la demanda dice al principio, demanda. Juez tal, punto 1, segundo. Joan Camilo Castellanos Reyes, identificado con cédula tal, tarjeta profesional tal, domiciliado en tal lugar, actuando en representación de tal persona, identificada de tal forma, ta, 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 me permito presentar demanda en contra de tal persona, identificada de tal forma, punto, estoy cumpliendo con el punto 2, estoy identificando al apoderado y a las partes del proceso. 3, el nombre del apoderado. 4, las pretensiones. Entonces, hay una cápite que se llama pretensiones, en el cual yo digo qué es lo que estoy pretendiendo. También es algo muy difícil al momento de redactar y a veces nos complicamos con eso, porque si yo no formulo una pretensión, acuérdense que como es justicia rogada, el juez no se va a pronunciar frente a lo que yo le pida. 5, los hechos. Entonces debo presentar los hechos y los debo presentar de una forma adecuada, debidamente determinados, clasificados y numerados. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso, en las técnicas de redacción. Debo tener una cápite de pruebas, punto 6. 7, el juramento estimatorio. 8, una cápite de fundamentos de derecho. 9, la cuantía del proceso, que debo mencionarla también, en ese caso. 10, el lugar, dirección de notificaciones.
Y 11, bueno, los demás que exija la ley, o sea, en cada caso específico mirar qué otro requisito me exige la ley. Entonces vean que esto es bien importante, porque si a mí la demanda se me va y se me olvidó colocar alguno de estos puntos, me la van a inadmitir también. Entonces esto es un requisito formal. Voy a decir una bobada. Es como cuando usted empaca la ropa cuando se va de viaje o se va a quedar en otro lado. Entonces usted hace un checklist. Entonces usted dice, eché los zapatos, sí. Eché las medias, sí. Eché el pantalón, sí. Eché los boxers, sí. Eché la camisa, sí. Eché el saco, sí. Usted señala lo que tiene que ir. Es lo mismo acá. Entonces el artículo 82 inicialmente nos dice lo que tiene que ir en la redacción de la demanda. Es sencillo, en el mismo orden voy redactando la demanda, en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Punto 3, dentro del mismo punto les decía, y de la mano con el punto 2, también tengo que hacer un checklist en torno al requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad es la conciliación prejudicial. Acuérdense que la conciliación prejudicial debe agotarse cuando, según la ley 640, perdón, acorde con la ley 640 del 2001, es obligatorio agotarlo. Si la ley 640 me dice, en este caso, es obligatorio agotar requisito de procedibilidad, pues lo tenemos que agotar. Punto. Vamos y miremos en qué casos no es obligatorio. Entonces vamos y miremos la ley 640. La ley 640 del 2001 es una ley muy corta y esa ley me dice claramente cuándo es requisito de procedibilidad en materia de derecho de familia, en materia de derecho civil, por ejemplo. Entonces miremos en materia de familia y miremos en materia de civil, que son como las, las, las materias que nos interesan a nosotros en este caso. Entonces, ¿qué nos dice la ley 640 del 2001 al respecto? Les coloco ahí el número para que de pronto lo tengan en cuenta. Entonces ya dice, en materia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad debe agotarse obligatoriamente en los siguientes casos, so pena de que, la demanda se rechace. Y entonces nos dice en materias civiles lo siguiente, artículo 38. Dice, si la materia de que se trata es conciliable y la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad se debe intentar antes de ir a la jurisdicción en procesos declarativos, o sea que no es obligatorio en los ejecutivos, y dice, con excepción de los procesos divisorios, los de expropiación y cuando se demanden a personas indeterminadas. Entonces, si no estamos en estas tres excepciones que estamos hablando acá, siempre tendré que agotar requisito de procedibilidad, excepto lo del parágrafo cuando se pida una medida cautelar previa. Entonces, eso es un tema que también toca analizar desde el principio, porque si no tenemos presente eso, cogemos el poder y nos vamos de cabeza y después nos damos cuenta que tenemos que agotar requisito de procedibilidad, pues hay un retroceso bastante grande, que adicional a eso a los jueces, a los clientes no les gusta, porque pues el cliente nos dirá, venga, ¿usted por qué no me dijo que teníamos que agotar conciliación prejudicial? Y además eso tiene un aspecto que no solamente no es que no le gusta al cliente, sino que va a tener un traumatismo bastante importante. ¿Por qué? Porque la conciliación en materia civil es una conciliación que vale, es costosa. Entonces en esos eventos, si uno no agota la conciliación prejudicial, presenta la demanda, se la inadmiten por esto, se la rechazan, y luego va y le dice al cliente, no venga, es que hay que pagar la conciliación y le vale 1.000.000 de pesos, 2 millones, pues el cliente se le puede molestar bastante.
Vean por lo menos en materia de familia, que nos dice el artículo 40. Dice que la conciliación debe intentarse en los siguientes casos. Entonces acá nos dice controversias sobre la custodia, visitas sobre menores, etcétera, etcétera. Ahí nos dice los casos. Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar un proceso de divorcio. Entonces acá dice conflictos sobre controversias entre cónyuges, repartición de liquidaciones de sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Que debo agotar la conciliación prejudicial. Entonces vean que volvemos al mismo punto que estábamos mencionando ahorita. Uno pensaría que uno se centra tanto en la redacción de la demanda, pero olvida también algo muy importante y es qué tipo de demanda va a interponer, qué documentos requiero y pues cumplir con los requisitos formales al momento de redactar la demanda en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, Sí, profe. ¿sí? Ok, listo. Perdón. Ahora, otro punto que es bien importante cuando usted ya tiene decidido todo esto es mirar los aspectos sustanciales que giran en torno al asunto que usted va a debatir. Cuando digo asuntos sustanciales, esos asuntos sí son asuntos jurídicos de fondo. Vean que hasta el momento no habíamos hablado nada tanto de fondo. Escoger la vía, cuáles son los poderes, los papeles, la conciliación, son cosas incluso todas formales. Pero los aspectos sustanciales son los argumentos jurídicos que van a respaldar lo que yo quiero. Y entonces en eso también tenemos que analizar mucho al momento de presentar una demanda, porque si no hay aspectos sustanciales de fondo que respalden lo que yo quiero, pues también puede ser muy difícil, porque pues yo puedo poner la demanda que quiera, pero si tampoco encuentro un respaldo legal frente a lo que yo voy a alegar, es muy difícil que de pronto gane esa demanda. Entonces vean que en los documentos yo decía, necesito documentos para que me admita la demanda, pero también para probar o demostrar lo que quiero. Pero no solamente me basta con probar o demostrar, sino que para mí es importante también esto, perdón, se me fue la palabra. Para mí también es importante que yo encuentre un respaldo jurídico, jurisprudencia, una ley que respalde lo que yo voy a pretender en ese caso, en ese evento. Ahí. Se me olvidó una cosa, perdón, qué pena con ustedes. Y es que en el punto 2 se me olvidó, bueno, lo que pasa es que lo toco más bien cuando hablemos de la redacción. Y es que en el punto 2 también debemos analizar que la demanda no solamente implica la presentación de la demanda, sino que también puede implicar el aportar, por ejemplo, otros documentos que van a ser parte posiblemente de una respuesta a unas excepciones por parte de los demandados. Entonces creería yo que acá, ojo, esto es muy importante, porque es discutible. Yo no debo guardarme absolutamente nada, sino que debo de irme de una vez con toda la documentación posible. Pero también hay casos donde algunos documentos puede que yo no los aporte y me espero para una posible reforma de demanda en ese caso. Pero es importante tener en cuenta todo esto en su particular. Ahora, dicho todo lo anterior y yéndonos a la redacción de la demanda, hay un punto ya muy importante y es que hay que pensar en quién va a leer la demanda.
¿quiénes creen ustedes que va a leer la demanda? ¿O para quién creen ustedes que escribe uno? ¿Quién va a ser el lector? El demandado, el juez. La van a leer todas las partes, el juez, inclusive las altas cortes, Ok, magistrados. listo. Entonces, ojo, uno tiene que analizar muy bien cuando va a redactar una demanda, quién va a ser su auditorio o a quién va a ir dirigida. Pero especialmente, uno no debe escribir para que lo lea el demandante propiamente, perdón, el demandado, sino uno debe escribir para que lo lea el despacho. Y el despacho es el juez o el oficial mayor o los funcionarios del juzgado o del despacho judicial. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que le van a dar la razón a uno, en ese caso. Entonces uno tiene que escribir y redactar la demanda pensando en que sea algo cómodo para ellos, que son los receptores de ese escrito. Lógico, el demandado también es un receptor del escrito, tan así que es el que lo tiene que contestar. Pero él lo contesta, pero realmente quien va a analizar lo que yo escribí es el funcionario judicial en ese caso. Entonces acá, ¿qué se debe tener en cuenta para redactar adecuadamente una demanda o una contestación? Pues ahí sí vamos a entrar a mirar algunos tips en torno a lo que debe ser una adecuada redacción de una demanda en ese caso. Pero vuelvo y reitero, des en cuenta que antes de escribir hay que analizar muchas cosas. Presentar una demanda no solamente es escribirla, sino es analizar el caso, analizar su viabilidad. Por eso les decía que a veces es muy, muy difícil y es mucho más difícil que contestar, porque yo contesto con base en lo que demandaron. Esa es mi base para demandar, para contestar. Entonces es mucho más sencillo en ese caso. ¿Les parece si hacemos una pausa chiquita y ya seguimos con lo que tiene que ver con los tips en cuanto a la redacción? ¿Sí? Sí, profe. Claro. Listo, Sí, profe. señor. Entonces, son las 5:45 a las 8, para que no acabemos tampoco tan tarde. ¿Listo? 15 minutitos. Y ya seguimos. Listo, profe.
Listo, continuamos. Entonces, bueno, estamos ahí mencionando de que hay que tener en cuenta muy bien que al momento de redactar una demanda, quién realmente va a ser el lector de la demanda. Entonces, la demanda, voy a sonar un poquito como si estuviera diciendo algo que pareciera absurdo, pero realmente cuando uno interpone una demanda, uno lo que hace es contarle una historia a alguien para ver si esa persona le da la razón a uno. Entonces, quien realmente va a leer esa historia es el juez o el funcionario judicial, y es el que necesitamos que nos dé la razón a nosotros. Entonces, en ese caso, cuando les digo que pensemos en quién va a leer la demanda, tratemos de hacerlo con la finalidad de que el escrito sea muy persuasivo con quien va a leer la demanda, porque puede pasar que nos desgastemos en algunos escritos de demanda muy extensos o unos escritos de demanda muy complejos y finalmente no logremos ese objetivo de cautivar a quien está leyendo eso. Eso pasa como cuando, por ejemplo, ustedes van a leer un libro y lo empiezan a leer y no les gusta, pues ustedes simplemente pierden el centro de atención en ese tipo de, de libro o de lo que vayan a revisar en ese caso. Entonces, eh, hay varios puntos que quiero que miremos como tal. Uno, primero, en la redacción de la demanda trate de usar un lenguaje simple y un lenguaje sencillo. Nosotros como abogados a veces nos mal acostumbramos a querer utilizar un lenguaje que es un lenguaje complejo de entender y que a veces puede resultar hasta fastidioso para quien lo lee. Una cosa es que nosotros utilicemos un lenguaje técnico porque es necesario que lo utilicemos y pues el lenguaje técnico en sí es un lenguaje que busca que nos entiendan lo que estemos hablando desde el punto de vista jurídico. Eso sería un lenguaje técnico, como por ejemplo utilizar palabras como poseedor, tenedor, propietario, denominar adecuadamente los modos de adquirir el dominio, como decir accesión, ocupación, etcétera. Eso es un lenguaje técnico. Pero, por ejemplo, hay veces que se buscan lenguajes redundantes, como por ejemplo, uno en vez de decir comparar, dice parangón, o utiliza palabras bastante como rebuscadas por ahí de latinajos o del derecho romano, pensando que de pronto uno va a descrestar al juez con eso. No sé si a ustedes les pasa que uno a veces habla con una persona que no tiene formación jurídica y uno habla en una cantidad de términos ahí, entonces uno utiliza la palabra, por ejemplo, menester. ¿Saben qué significa menester? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Por pero ejemplo, uno a veces, en vez de decir uno es necesario tal cosa, uno dice es menester. Pues es una palabra que es innecesaria en ese caso. Entonces, traten de utilizar siempre un lenguaje simple y sencillo, que sea lo más fácil de leer para quien va a leer la demanda, en ese caso. Acá no se trata de estar calentando, porque el funcionario judicial no es un calentano, es una persona que tiene formación jurídica. Acá usted tiene que ser bastante, pero bastante concreto en esos casos. Entonces, primera recomendación es. Segunda recomendación, sean respetuosos al momento de escribir. Y cuando digo que sean respetuosos, pues tampoco se trata de que los escritos sean eh, bastante como supeditados o arrodillados, sino que sean respetuosos con quién, especialmente con la contraparte y especialmente en el lenguaje que utilizan hacia quien se van dirigiendo.
Entonces, por ejemplo, una a veces en las demandas suele ser muy fuerte al momento de referirse frente a la contraparte. Y eso uno no cree, pero quienes leen la demanda a veces notan una serie de irrespeto en la demanda y eso puede generar inconvenientes prácticos, porque creo, ahí sí voy a decir algo que suena muy coloquial y es cuando, como dicen por ahí el dicho, que lo cortés no quita lo valiente, es que creo que dicen. Entonces, uno tiene que ser muy prudente en el escrito de demanda también, ser muy prudente, ser muy respetuoso al momento de escribir en ese caso. Tercer punto, ser concreto, no ser redundante, no repetir las cosas. Yo no sé por qué a veces nos cuesta tanto ser concretos al momento de explicar algo. Si el momento de explicar algo uno tiene que tratar de ir, como quien dice, al grano. No tiene por qué tener que dar tantas y tantas vueltas para poder llegar a una idea. Entonces, en ese momento, especialmente en las demandas, hay que ser muy concretos, hay que ser muy concisos, porque pues entre más concretos y más concisos seamos, quien lee la demanda, para él va a ser mucho más fácil leer y entender las cosas. Lo que está bien dicho, no hay necesidad de repetirlo. Cuando usted dice algo bien dicho, basta con que lo diga una sola vez y ya. No es necesario que le diga muchas más veces. Y en ese sentido, entonces, es muy, pero muy importante que las demandas sean, no sean tan extensas si no es necesario. Yo ahí les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que una demanda, cuántos hechos debe tener, por ejemplo? ¿Cuántos hechos creen ustedes que debe tener una demanda? Profe, por ahí de 10 a 20. De 10 a 20. Ok, ¿alguien da menos? ¿Alguien dice más o algo? Profe, Profe, pues yo pues no creo debería que tener sea los hechos que debe tener, o sea, tener más que una una sola cantidad, es acción. como ser como preciso, profe, resaltar lo más importante. Ok, vea que Daniel creo que fue el que dijo que debe tener los hechos que debe tener. ¿Sí? ¿Fue usted, Daniel? Creo. Sí, señor. Ok, listo. Eso es bien válido, pero lo que sucede es que a veces nos extendemos a contar cosas que son irrelevantes. Yo no sé si a ustedes ya les pasó con los usuarios del consultorio que cuando reciben una consulta les cuentan 2 horas contándoles algo y realmente lo relevante se lo dicen en un minuto. ¿Les ha pasado o no? Doctor, pero por ejemplo, en mi caso, o sea, yo los oficios o los derechos de petición trato de hacerlos lo más, o sea, es que la, la Corte dice que un derecho de petición debe ser claro, conciso y en sí tener su esencia, ¿sí? Y pues uno trata de hacerlos así, pero en consultorio siempre me piden que le metamos jurisprudencia, que le metamos muchos los hechos, o sea, de por sí un derecho de petición a mí se me van 2, 3 hojas y en consultorio tiene que haber más de 6, 7 hojas metiéndole jurisprudencia y metiéndole una cantidad de cosas que la verdad he escuchado a jueces hablar diciendo, sean concisos. A mí lo que me interesa Sí, es que sean concisos. pero, pero, bueno, pero tú me estás hablando de un derecho de petición, no de una demanda, ¿no? Pues porque no me ha tocado hacer una demanda como tal. Hasta el Ok, momento me ha tocado entonces, pero entonces yo te hago una precisión ahí, en ese caso. Listo. Si ustedes en consultorio les dicen eso, pues infortunadamente eso es como al gusto del asesor, ¿no? Pero realmente hay que ser concisos y concretos. Yo realmente no veo por qué uno tiene que ponerse a meter un poco, y menos en un derecho de petición en eso. Ya lo vamos a explicar ahorita porque para mí no es necesario que se haga eso.
Pero entonces no se maten la cabeza, o sea, si el consultorio les piden eso, pues háganlo en consultorio así, están en consultorio. Pero cuando ustedes ya estén solitos, no supeditados a lo que pase en consultorio, pues trátenlo de hacer de una forma diferente. Y en ese sentido, traten de ser mucho más concisos y mucho más concretos. En ese caso, ya vamos a ver y vamos a mirar varios aspectos acá para que ustedes los tengan en cuenta. Les estoy mostrando ahí en pantalla un ejemplo real de una demanda. Y ustedes me van a decir, si usted fuera el funcionario del juzgado y le tocara leer esto, ¿usted qué piensa de esto? Entonces acá está el poder, y llega la demanda. Los anexos. Listo, acá está la demanda. Listo. Entonces miren que acá está la demanda. Esto es un proceso de responsabilidad civil médica. Hechos, para que ustedes vayan contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 45, 49, 53, 57, 59, 64, 68, 70 hechos. ¿Ustedes creen que es adecuado? En ese caso, Más que adecuado como con claro, leer todo eso. mira, entonces, si yo soy un oficial mayor de un juzgado y a mí me llega una demanda de esas, además de echarle la que ustedes saben al que escribió eso mentalmente, con todo el trabajo que tengo, para mí es un karma leerme eso, 70 hechos. Y más cuando si entráramos a revisar y nos damos cuenta, los hechos son repetición de la repetidera, cuando los hechos no son hechos, sino son apreciaciones subjetivas, que eso no se debe hacer, o cuando son copias de normas. Entonces, hecho tal, el artículo tal de la ley tal dice lo siguiente, el artículo tal no sé qué, está totalmente equivocado. Y además contestar una demanda de estas es una cosa pesadísima. Pero les cuento, en la práctica es el diario vivir. Ustedes ven y ven demandas así que realmente están muy mal, o sea, no tienen por qué tener toda esa cantidad de hechos. Todo esto, sin mentirles, podría estar concretizado y lo importante, en 15 hechos. Y era suficiente. ¿Qué hace eso? Que esa es la idea que quiero que lleguen. Que va a leer, primero que todo, si sienta agrado en leer eso. Que diga, uy, este abogado es bien concreto, pero no que vaya a decir qué mamera este abogado. Además, porque empiezan a cogerle pereza a uno desde el principio en el juzgado y uno no necesita que ese interlocutor de uno, que es el funcionario judicial, le tenga una pereza en ese evento. Entonces, de lejos, esto está muy, pero muy mal en ese caso. Entonces, centrémonos en varios aspectos. Uno, los hechos. Tienen que ser más concretos, más concisos. Hay demandas que con 10 hechos son perfectas. No necesitan absolutamente nada más. Ni ponerse a explicar absolutamente nada más. Si necesitan más, pues es necesario meterle más. En las pretensiones hay que tener mucho cuidado con la redacción, de la mano con lo que estamos mencionando en este caso.
Ya vamos al punto de las pretensiones. Pero vean otros puntos. Fundamentos de derecho. El acápite de fundamentos de derecho. Una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, copiando sentencias, 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 como 7 páginas, que es lo que dice Lina, con todo respeto de los asesores del consultorio jurídico. ¿Sabe quién se lee eso? No se lo lee absolutamente nadie. En un juzgado nunca se van a leer eso. En un juzgado no revisan esos fundamentos de derecho. Esos fundamentos de derecho se pueden utilizar, lo vamos a ver más adelante, en otro momento, como en los alegatos de conclusión, en otros eventos. Pero de entrada, copiar un poco de sentencias acá, no. Por ejemplo, pues sin ánimo de criticar, en un derecho de petición, ¿yo para qué coloco 2 páginas de una jurisprudencia explicando que el derecho de petición es un derecho fundamental? Eso ya se sabe, eso ya es obvio. Entonces, los fundamentos de derecho no deben ser de esa manera, no deben estar tan extensos, deben ser, ya vamos a ver ejemplos en ese caso. En cuanto a la forma de pedir las pruebas, no me voy a referir todavía, porque me voy a referir a eso más adelante cuando miremos. La próxima clase me voy a referir a eso, en el caso de cómo se deben de pedir las pruebas, porque ese es un punto mucho más extenso que quiero que revisemos. Entonces, des en cuenta que especialmente hay 3 puntos que debemos de tener en cuenta para no cometer esos errores. Uno, los hechos, ser concisos y concretos con los hechos. 2, con los fundamentos de derecho. Ser muy, pero muy concretos en ese caso. Voy a poner acá un ejemplo y perdónenme que lo haga de esta forma porque me parece que es, de alguna manera es prepotente uno colocar como ejemplo pues una demanda de uno, porque eso está como queriendo decir que lo que uno está bien hecho, pero demandas que incluso a mí puede que me las hayan inadmitido y las corrijo y vuelvo. Pero lo que quiero que miremos es que no es necesario extenderse de esa manera tan absurda para presentar una demanda, sino que uno puede ser mucho, pero mucho más concreto que eso. Entonces, espérenme un segundo y ya les muestro un ejemplo de eso. Una cosa, los hechos deben ser más concisos, más concretos, pero si un hecho es necesario que sea extenso, un solo hecho, pues no importa, se puede señalar de esa manera. Un segundo que estoy acá abriendo unas demandas y les muestro ahí en este caso para que ustedes lo tengan claro. Un segundo que ya las estoy abriendo. Por ejemplo, en los ejecutivos las demandas son de 3 páginas, no son de más. No necesitan de ser más extensos que eso. Ya se está abriendo varios y ya les muestro.
Y listo, acá ya abrí varias y ya les voy a mostrar. Entonces vean, acá tengo varias en las que la idea es que miremos dos aspectos ahí importantes. Por ejemplo, es una de responsabilidad médica acá. Entonces, por ejemplo, esta. Hechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hechos. Vean, es una demanda de responsabilidad médica. Ahí está clarita la historia. Está clarita la historia. Pretensiones, fundamentos de derecho. En este caso, se colocó de fundamentos de derecho casi 2 páginas, pero porque es una situación muy especial de responsabilidad médica que lo amerita. Pero vea, no es una demanda tan, pero tan extensa como tal. Y les muestro esta. Eso es un ejecutivo. Hechos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Por qué tiene hartos hechos esta? Pues hacer un ejecutivo, por ejemplo, porque es un título complejo. Entonces hay que argumentar todos los documentos que hacen parte del título complejo. Pero vean que yo quisiera que vieran acá lo siguiente. Derecho, vean, fundamentos de derecho. Esos son los fundamentos de derecho, no es más. En materia civil, no es obligatorio que yo como fundamentos de derecho, lo cual no pasa en materia de contencioso administrativo, tenga que poner un poco de hojas. Vean, acá los fundamentos de derecho son 3 renglones. Un poco como fundamentos de derecho, el artículo tal y siguiente del proceso ejecutivo y demás normas concordantes. No necesito absolutamente nada más. Puedo ser conciso y concreto en ese caso. Una demanda de impugnación de paternidad. Hechos. 8 hechos. No necesito absolutamente nada más. Porque es concreto, porque los hechos son concretos. Yo creí que era el papá, me hice una prueba de ADN y me di cuenta que ahora no soy el papá, no necesito absolutamente nada más. Fundamentos de derecho, vean, 4 renglones. No necesito nada más en ese evento. Y les estoy mostrando demandas de casos que están ganados. No necesito absolutamente nada más. Ahí está, conciso y concreto. No me voy a poner a colocar una jurisprudencia ni cosas de unos libros ni nada. Esto, pérdida de patria potestad. Hechos. 1, 2, 3, 5, 6, 9 hechos. Fundamentos de derecho, 3 renglones. No necesito absolutamente nada más en ese caso. Otro acá. Esto es un ejecutivo. 1, 2, 5 hechos, vea. Un ejecutivo chiquitico. Y fundamentos de derecho, lo mismo. ¿Sí ve? Entonces, yo me quedaría con lo que dijo, creo que fue Andrés, me parece que fue quien lo dijo, o no recuerdo quién fue quien lo dijo, que cuántos hechos necesita, pues los que sean necesarios. Pero créanme que si yo logro ser conciso y concreto, voy a tener un gran éxito de cara al despacho. Entonces, recomendación, ser concreto, no ser redundante, no repetir. Lo que está bien dicho no necesita repetirse, solamente basta asignar. Punto 4. Acumular adecuadamente las pretensiones. Esto es muy, muy importante. Explicar cómo es adecuadamente una acumulación de pretensiones. Yo lo voy a dejar para la clase siguiente, para explicar acumulación de pretensiones adecuadamente y explicar todo el tema de solicitud de pruebas.
voy a dejar esos 2 puntos para la clase que sigue dentro de 8 días y dedicarme solamente a esas 2 cosas. Y la última recomendación es que usted debe usar adecuadamente el espacio temporal y jerárquico de las ideas. Eso es una gran falla que se encuentra mucho en las incoherencias de los argumentos. Entonces, una vez, no sé si a ustedes les ha pasado también, que a uno le empiezan a hablar y van y vienen en el tiempo y uno se desubica y uno no tiene como concretitud o claridad de dónde está el punto importante. Entonces tienen que ser muy claros en ese sentido, sobre todo en los hechos, en ir jerárquica y temporalmente señalando todo. Yo no puedo estar hablando en un completo desorden porque si no, no van a ser claras mis ideas en términos generales. Entonces, den en cuenta que la redacción de una demanda, más allá de tener el formato ganador, porque a veces creemos que cuál es el formato ganador, va mucho más allá de eso. Entonces, va mucho más allá de eso tener en cuenta aspectos como los que miramos y es analizar bien el caso, mirar cuál es la vía correcta, qué tipo de documentación requiero, analizar también que se cumplan con todos los requisitos al momento de escribirla, pero también cumplir con algunas recomendaciones básicas como utilizar ese lenguaje sencillo, que quien lo vaya a leer me entienda claramente la idea, ser muy respetuoso en mis escritos, no solamente con el despacho, sino con mi contraparte, ser concreto es una de las cosas más importantes que se debe tener. Lo he dicho ya como 5 veces, lo voy a repetir una sexta. Lo que está bien dicho es corto, o sea, no necesita ser algo redundante. Uno no necesita repetir una idea cuando la idea es clara. Y pues hablar de manera coherente desde el aspecto temporal y jerárquico de las ideas. Yo no puedo empezar a hablar del accidente de tránsito, luego empezar a hablar de los daños que sufrieron las partes, luego volver al accidente de tránsito, sino que tenemos que mirar muy coherentemente esos aspectos. Y hay 2 puntos muy importantes que son la forma en que se deben redactar las pretensiones y acumularse, que es una de las cosas que más nos cuesta trabajo en una demanda, y lo que tiene que ver con la forma en que se piden las pruebas y que se aportan las pruebas en la demanda. Y esos 2 puntos, reitero, son 2 puntos que quiero que nos centremos la próxima clase y no voy a entrar a tocarlos hoy porque pues me van a tomar más o menos 1 hora cada uno de ellos. Entonces, yo creo que podríamos dejar por hoy hasta ahí y en la próxima clase dedicarnos a analizar bien este punto de pretensiones y petición de pruebas en la demanda, y ya con ese les pondría el taller que ustedes deben desarrollar en torno pues a redactar una demanda, que sería más o menos para dentro de 15 días. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Sí? Listo, perfecto. Listo, entonces si estamos claros ahí, yo creo que podemos dejar ahí. Y nos veríamos dentro de 8 días.